Tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo episodio del podcast inmobiliario. En esta ocasión tenemos como invitado al licenciado Guillermo Ballesteros, titular de la notaría número 1 del estado de Aguascalientes. Es un honor aquí tenerlo. Va a ser una plática muy, enriquecedora. Y pues nada, ¿cómo estás, Memo? ¿Qué tal, Iñaki? Buenas tardes a ti y a todo el público. Y con el placer de estar aquí con ustedes y pues poder brindar algo de información con respecto a algunos tópicos que se van a tocar aquí. Y pues bueno, pues trataremos de ser lo menos técnicos posible, Exacto. para que pues la gente entienda más fácilmente o más sutilmente los temas de que se trata. Pues bueno, ahora sí que como dicen, comencemos por el inicio. ¿Qué es un notario público? ¿A qué se dedica un notario? Bueno, mira, Iñaki y público, un notario público tiene como, bueno, es un funcionario público. ¿Por qué? Porque la función que desempeña es una función delegada del Poder Ejecutivo del Mm, Estado, ¿sí? El Ejecutivo del Estado, representado por el gobernadora en turno, es quien otorga esa facultad para poderlo representar en ciertos actos, en los cuales él debe de tener eh, fe de los actos que llevan los ciudadanos y el propio Estado, este, bien entre particulares o del Estado como un particular. Entonces, el, la función del notario público es dar la garantía de legitimidad y de seguridad a los particulares al momento de celebrar un contrato o un acto jurídico, dando fe de que realmente se está celebrando determinado acto bueno, vuelvo a lo mismo, entre particulares o entre el Estado y un particular. ok. Ahorita mencionabas la fe, que es más que nada en torno a lo que gira esta profesión. Así es. ¿Qué es la fe pública? ¿Qué implica cuando un notario o alguien que tiene algún fedatario, cuando da su fe, qué implica? Bueno, precisamente la fe lo que implica es, como ya lo comenté, es dar la seguridad, ¿sí? O sea, garantizar, vaya, ¿sí? Es garantizar que el acto realmente se está celebrando. O sea, es como decirlo, Se da por un hecho. testigo, como un testigo de calidad, por Mm, decirlo así, como un testigo de calidad que está él constatando, ¿sí? O sea, está él palpando que realmente primero, quién intervino y que intervinieron en hacer determinado acto, ok, ¿sí? En eso radica la fe. perfecto, muchas gracias. También, pues entre otros funcionarios que tienen fe pública se encuentran los corredores públicos, Ujú. que muchas veces la gente puede llegar a confundir la función de un corredor y la de un notario. Ujú. ¿En qué se distinguen estas dos funciones? Bueno, los dos están investidos, tanto corredor como notario están investidos Mm, de fe pública. A diferencia del notario, el corredor público, eh, su, su facultad, este, deviene o es otorgada a través de la Secretaría de Economía, ok. ¿sí? No es a través del ejecutivo, bueno, no es a través del ejecutivo, del gobernador de un estado. Esto es además un corredor público es un funcionario federal, por Ok, decirlo así. Él puede actuar en cualquier estado, ok, ¿sí? A diferencia del notario, el notario nada más puede actuar en el estado en el cual se le otorga esa facultad para dar fe. ok. El corredor público, a diferencia del notario, solamente puede intervenir en actos de comercio, Mm, ¿sí? Solamente en aquellos actos que reglamenta
la Código Ley de Comercio. Federal de Correduría Pública y bien también pues el Código de Comercio, Ok. ¿sí? O sea, por ejemplo, puede intervenir en la celebración de contratos de comercio, perdón, contratos de crédito, Mm, ¿sí? De habilitación yo avío, o sea, en ese tipo de contratos él puede intervenir dando su fe de que realmente se realizó ese acto. A diferencia del notario, el notario puede intervenir en cualquier acto, sea mercantil, sea civil, mm. o sea, o de cualquier índole, ¿sí? O sea, no existe un acto exclusivo para los corredores en los que no puede intervenir un notario. ¿Cómo? Perdón, no entendí. ¿Existe algún acto, algún asunto en el que solo puede intervenir un corredor público, y que, por ejemplo, un notario no puede No, intervenir, o ¿no? sea, la actividad del corredor público no excluye la actividad El notario. del notario. Ah, ok. O sea, más bien aquí es al revés. Aquí sería al revés. El notario sí, más bien el corredor público sí está excluido en ciertos actos, más bien no excluido, perdón la expresión, más bien Ok. está circunscrito o delimitado a que su actuar solamente sea en actos mercantiles. Ok, ¿Sí? perfecto. Y bueno, ya acercándonos un poco más al tema que aborda este Bueno, podcast. perdón. Así como a colación de todo esto y de la función del corredor público, el corredor público también tiene la función de ser un valuador. Ah, ok, O sea, se vuelve un perito evaluador. ok. Él tiene la facultad de evaluar bienes, tanto inmuebles Como como muebles. muebles, Ok. ¿sí? Pues no sé, mejoras, todo ese tipo de cosas que se pueden realizar a bienes, a los bienes, él puede evaluarlos, expidiendo incluso Mm, facturas de bienes, sobre todo bienes, bueno, de bienes muebles, ok. sí. Ah, perfecto. Este, en una transacción inmobiliaria, digamos una compraventa, ¿qué responsabilidad tiene el notario? ¿Cuáles son los pasos cuando una persona va a comprar o vender su propiedad? A seguir jurídicamente y qué tanto está envuelto en ello el notario y hasta dónde. Bueno, pues es mucha la responsabilidad que implica para el notario realizar bueno, él no realiza la compraventa, Ujú, él simplemente, la compraventa la celebran las partes en teoría cuando llegan con un notario es prácticamente porque ya la celebraron con antelación, ujú, simplemente le van a dar la forma debida al contrato para que éste tenga una validez. Para quien no lo sabe, una compraventa, la ley exige que para que tenga validez, que sea hecha en escritura pública, ¿sí? ujú. Si no está hecha en escritura pública, que es la forma en como la ley establece que se debe de celebrar una compraventa, entonces esta no tiene validez y por lo tanto tiene que tener la intervención de un notario público para que entonces la escritura de propiedad, ¿sí? El contrato de compraventa tenga validez. Ahora, la responsabilidad o lo que se tiene que hacer en una compraventa, bueno, pues el notario lo primero que tiene que hacer al momento de que unas personas llegan para celebrar un acto, bueno, pues tiene que cerciorarse de la identidad de las personas, Ok. ¿sí? O sea, de que sí es Juan y que sí es Pedro el que están celebrando ese acto, ¿sí? ¿Y cómo lo Y hace? bueno, pues generalmente es con sus identificaciones. Mm, Ahora ya hay sistemas que incluso el mismo Instituto Nacional Electoral nos facilita a nosotros los notarios que a través de la credencial que nos presentan, mm, ¿sí? Y con algunos, por ejemplo, la huella, ok. ¿sí? Se pueda determinar si esa credencial, primero, si es la que es que te están presentando Ujú, y segundo, si está vigente o no está vigente. ok. Entonces, lo primero que tiene que hacer el notario es cerciorarse que sí son las partes, ¿sí?
las que están celebrando el acto. Posteriormente tienes que ver, verificar que el inmueble que es objeto de la compraventa, pues realmente exista, ¿sí? Porque pues a alguien le pueden vender algo que no existe, ¿sí? Decir, oye, te vendo un terreno y está en tal lugar, y, ¿sí? O que no es suyo, O simplemente. que no es suyo, exactamente. Entonces, todo eso es lo que tienes que verificar, o sea, que exista físicamente, que sea el propietario. Entonces, por eso es muy importante, al momento de celebrar una compraventa, pues sacar un certificado de libertad de gravamen o de propiedad que va junto con pegado, o sea, el registro público te expide ese certificado donde te dice quién es el dueño y si ese inmueble tiene incluso gravámenes, que es otra cuestión que tienes que verificar. ¿Qué es un gravamen? Un gravamen, bueno, pues los gravámenes son embargos, son hipotecas, ¿sí? Que pueden pesar sobre derivados de créditos que tenga el que vende, ¿sí? Puede ser que el que vende, pues, sea deudor y esté grabado su inmueble con algún embargo, con alguna hipoteca, ¿sí? Y esto al momento en que se celebra la compraventa, si no se saca ese certificado, pues el comprador no lo sabe, ni puede cerciorarse. Y entonces la compraventa o el contrato de compraventa no quiere decir que por sí solo o con ese motivo deje de ser válido. O sea, el contrato de compraventa se celebra, ¿sí? Se verifica, se lleva a cabo. Incluso se pueden hacer los movimientos ya administrativos, tanto en catastro como en el municipio respectivo, de cambio de propietario, donde va a existir el problema y donde va a brincar esa situación de que existe un gravamen, si es que no se verifica desde el principio, pues es cuando llega el último paso, que es el registro de la escritura en el registro público de la propiedad. En el registro público de la propiedad nos van a decir que, pues que ese inmueble tiene un gravamen y que por esa razón no se puede inscribir, ¿sí? Ok. Ahora, puede suceder que las partes, a sabiendas de que tiene un gravamen, pues quien compra lo acepta, ¿sí? Ok. O sea, el que compre puede decir, ok, sé que tiene una hipoteca, sé que tiene un embargo, ¿sí? Pero sin embargo, yo acepto y asumo las consecuencias que ese crédito que tenía el que me está vendiendo, pues ahora las voy a asumir yo, Ok. ¿sí? Y entonces esa escritura, al llegar al registro público, pasa perfectamente bien porque se está trasladando con todo y el gravamen que tiene o los gravámenes que pueda tener. Exacto. Es importante resaltar que el gravamen cae sobre el bien inmueble, Así es. no sobre la persona. Es por esto que cuando se traslada el dominio, cuando otra persona lo Mm. adquiere ese bien inmueble junto con las cargas que él conlleva. Pero entonces, regresándonos un poco a los pasos, verificas las identidades de las partes, verificas la existencia y propiedad del bien inmueble, Ujú. y luego, ¿qué sigue? Eh, bueno, pues como ya lo dije, que no tenga ningún gravamen. Ajá. Y si lo tiene, bueno, pues que las partes decidan qué tratamiento se le va a dar a ese gravamen, si lo asume el que compra o si se va a pagar posteriormente, bueno, ya será cosa que lo decidan, ¿sí? Ok. Posteriormente a eso, bueno, pues se confecciona el contrato de compraventa. ¿A qué te refieres con confeccionar para Bueno, que nos entienda el público? confeccionar es preparar o Ok. elaborar el contrato en base a los términos que las partes lo quieran realizar, Ok. ¿sí? Porque también otra cosa que se tiene que verificar y es la responsabilidad también del notario, es la forma de pago. Ujú. O sea, el pago del bien que es objeto de la compraventa. El notario da fe que realmente se pagó ese dinero o se está pagando ese dinero, ¿sí? Ujú. Y bueno, en materia de compraventas, bueno, pues hay ya muchas formas ahora ya, incluso electrónicas, Mm. que son las transferencias, ¿sí? En materia de compraventas,
vaya que sea, que soy un poco reiterativo, eh, hay cierta cantidad que únicamente se permite por la ley y sobre todo por Hacienda que se pueda dar en efectivo, ¿sí? Ujú. Y cuando la operación supera esa cantidad, bueno, ya tendría que ser por medio de cheque, por medio de transferencia electrónica, y de esa manera es como se hace la compraventa, pero siempre y cuando que el notario esté verificando que se hace o que se Ujú. está haciendo ese pago. Entonces, Ok. esa es otra de las cuestiones o responsabilidades que tenemos nosotros como notarios para en la realización de una compraventa. Ok. Entonces, verificas la forma de pago Así es. y el pago se hace ahí mismo contigo, o te llevan ya la transferencia, o si es por efectivo. El efectivo creo que no es poquitito arriba de los 700,000 pesos que se Sí, puede dar, 800,000 pesos. ajá, por una Sí. cuestión para prevenir el lavado de El dinero, lavado ¿no? de dinero, sí, así es. ¿Cómo, Es- cómo hacen esa transacción? ¿Lo Esta, hacen frente a ti o no es sí, necesario? bueno, casos en donde efectivamente las partes llegan con el dinero. Ujú. Bueno, la parte compradora llega con el dinero en efectivo y ahí mismo se entrega, ¿sí? Se Ok. verifica que sea la cantidad, ¿sí? Y es lo mismo que se plasma en la escritura. O Ujú. sea, en la escritura se plasma que cierta cantidad se dio en efectivo, que el vendedor manifiesta, ¿sí? Haber recibido a su entera satisfacción y, eh, y que el comprador se le está dando por medio de la escritura, pues el recibo correspondiente a la entrega de ese dinero que se da. Ok. Posterior, en relación a cantidades que excedan a operaciones que excedan esa cantidad de 800,000 pesos, Ujú. pues se hace mediante transferencia, ¿sí? Dejando con nosotros, con la notaría, los comprobantes respectivos, ¿sí? O Ujú. sea, se dejan ahí copia de los comprobantes de la transferencia, Ujú. obviamente con la verificación que haga el vendedor de que efectivamente ya le aparece esa cantidad depositada En su en cuenta. su cuenta, ¿sí? Entonces, de todo eso se da fe y se manifiesta y se expresa en la escritura, En la ¿sí? escritura. Ok. Entonces, ahí en las cláusulas, que son los términos en los que se celebra la compraventa, se especifica, pues, la forma de pago, cómo se pagó, si se recibió y cómo se documentó. Ok. Se hace el pago y después, ¿qué sigue? Posteriormente al pago, bueno, pues sigue la firma, ¿verdad? Ok. Sigue la firma por parte de los que intervienen en el contrato. Como te digo, previa verificación de que sean las partes las que intervienen. Y bueno, pues suscriben el documento. Juntamente, una vez que lo firman ellos, lo firma el notario, Ujú. ¿sí? Dando fe precisamente de ese acto que se acaba de celebrar. Ok. ¿Sí? De la compraventa derivan algunos impuestos. Es el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles para el comprador y el ISR, en algunos casos, bueno, para el vendedor, cuando existe alguna renta. ¿Qué papel tiene el notario en el pago de dichos impuestos? Bueno, pues es una de nuestras grandes responsabilidades porque pues el notario se vuelve, primero es un retenedor, Ok. ¿sí? O sea, el notario es retenedor de esos impuestos. El notario tiene que recibir y exigir de parte de las partes, valga la redundancia, el que se deje o que se pague ese dinero, por parte de los intervinientes, Ok. ¿sí? ¿Por qué? Porque y a la vez nos volvemos solidariamente responsables al ser retenedores con las partes de enterar ese impuesto y nosotros pagarlo. ¿A qué te refieres con solidario? Bueno, que si, por ejemplo, la autoridad hacendaria en un momento dado llega a exigirle a la persona
que intervino en ese acto el pago del determinado impuesto, bien sea el ISABI, que es el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, o del ICR, o incluso el IVA, porque hay, también Comerciales. hay en cuestión de locales comerciales o cuestiones inmuebles que sean comerciales como oficinas, ese tipo de cosas, pues también hay que retener el IVA. Exacto. Entonces, bueno, si sucede eso, que la autoridad le requiriera a esa persona el pago, es decir, esa persona puede decir, oiga, no, yo tengo un comprobante del notario donde yo le dejé lo correspondiente al pago de ese impuesto, y entonces Hacienda puede voltear con el notario y decirle, a ver, tú ahora me tienes que pagar lo que le corresponde a esa persona, porque tú como retenedor, él ya me dijo que tú lo tienes. ¿Sí? Entonces ahí es la solidaridad que uno como notario tiene de enterar y de pagar ese impuesto. Ok. Si es que la persona no lo dejó, ¿verdad? Pero en general, o sea, por obligación tenemos que exigir que las partes nos dejen o nos paguen en ese momento a nosotros ese impuesto. Ok. Y que nosotros lo traslademos a su vez a Hacienda o a la autoridad hacendaria, sea municipal, federal o local, como sea, para pagar ese impuesto que corresponde. ¿Ustedes también se encargan de determinar el monto o sea, cuánto va a ser de ese impuesto o cómo es que... Hacemos, Digo, con base en algunos criterios que me imagino que Hacienda les proporciona bueno, o... hay sistemas, Ujú. hay sistemas que tenemos que están avalados por la autoridad hacendaria, en donde se hace un cálculo precisamente para que las personas que intervienen sepan cuánto van a pagar, Ok. ¿sí? Respectivamente del impuesto, ¿no? Ahora, en cuanto al ISABI, o sea, el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, 2.4. bueno, aquí en Algo. Aguascalientes, en el estado, Ujú. en el municipio de Aguascalientes se cobra el 2.4 sobre algo que se me olvidó y es importante El también, avalúo. el avalúo. Ujú. El avalúo también es importante al momento de celebrar la compraventa, ¿sí? ¿Ese se hace en qué momento? Pues en teoría tiene que ser al principio. Ok. O sea, las partes, si lo conveniente es que ya lleguen con un avalúo comercial, Ujú. este, Tiene que ser expedido por un perito autorizado. sí, y además avalado por el municipio. Exacto. ¿Sí? Municipio avala o autoriza ese valor que le está poniendo a ese inmueble Ok. mediante un folio que le otorga a ese avalúo. Ok. Y eso es lo que valida que la autoridad ya dijo, sí, está bien, ese valor está bien. Ok. Y en eso lo tasa. Bueno, entonces continuando con el proceso, se pagan los impuestos, derivados de la operación, Ujú. y después, ¿qué sigue? Posteriormente a ello, bueno, pues sigue ya en los trámites administrativos, que son hacer el cambio de propietario, ¿sí? Ujú. Pero este cambio de propietario, bueno, pues implica varios pasos. Es en catastro, en municipio, y luego pues realmente se informa, bueno, también no es que se haga el cambio, sino se informa a registro público que ya esa propiedad cambió de dueño. Ujú. O sea, registro público no hace el cambio de dueño, simplemente Inscribe el... inscribe el nuevo documento o la nueva escritura, pero sí pone en sello en la anterior escritura de que ese bien ya pasó a propiedad de otra persona, Ujú. ¿sí? Y que fue inscrito bajo tal número, etcétera, 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 Ok. ¿sí? Quería llegar precisamente a este paso porque es, creo yo, lo más importante, la inscripción en el registro público. La ley nos dice que hasta que no se inscribe en registro público la escritura, la operación, no surte efecto ante terceros. Ujú, ¿Qué significa esto? ¿Qué pasa si yo tengo Probablemente fui con el notario, probablemente ni siquiera fui, lo tengo privado, vendí una casa o compré una, pero jamás se llegó a inscribir esa operación
en el registro público de la propiedad? ¿Qué pasa? Bueno, registro público, pues realmente su función es darle publicidad a Ujú, los actos que celebran las personas que hacen un acto jurídico relativo a un bien inmueble, ujú, ¿sí? Entonces, el registro público simplemente es darle publicidad para que, así como dicen los terceros, o sea, que somos todos los demás ajenos a las partes, ujú, ¿sí? Que intervinieron, sepamos que ese bien pues ya pasó a ser propiedad de Juan o de Pedro, ¿sí? Y que antes era de Juan y ahora es de Pedro, o sea, eso es lo que nos está enterando registro público, ok. ¿sí? O sea, nos da la publicidad para, para muchas cosas, o sea, incluso para efectos de gravámenes, Ujú, por ejemplo, si Juan a mí me debe un dinero y yo hoy voy al registro público y me aparece que está a nombre de Juan ese inmueble, pues digo, pues Juan tiene un inmueble con el cual me puede pagar. mm, Ese es el día de hoy. Pero puede ser que el día de mañana, mañana jueves, resulta que entre el miércoles celebró Juan un contrato de compraventa donde le vendió a Pedro, ¿sí? Y entonces ya el jueves ya no es propiedad de Juan, ya ujú, ahora es propiedad de Pedro. Y entonces esa persona a la cual le debían y que él pensaba que ese bien era de Juan, ujú, pues resulta que ya no es de Juan, ahora es de Pedro y entonces ya no va a poder tener una garantía con la cual se pueda respaldar el dinero que le debe Juan. ujú, siempre y cuando se haya inscrito Claro, en siempre y registro. cuando se haya inscrito en ¿Qué registro. pasa si Juan le vendió a Pedro y el acreedor, a quien le deben, todavía ve, o sea, si no se inscribe en registro, todavía ve que le pertenece a Juan y entonces ya le genera un problema a Pedro, ¿no? Pues sí, ese sería problema de Pedro de que su contrato no se haya inscrito y que tenga el riesgo de que si Juan tiene algo que deber, Ujú, pues puedan irse contra un bien que ya no es de Juan, sino ya es de Pedro, por la no inscripción de su nuevo contrato. exactamente, y pues con esto nos adentramos un poco a qué fraudes te ha tocado en la práctica, atestiguar, ya sea a ti o en el gremio, entre los notarios, me imagino que cuando detectan alguna operación ilícita o algo fraudulento, se hacen de conocimiento a sus compañeros qué fraudes están ocurriendo ahorita, y cómo prevenirlos. Pues mira, realmente los fraudes que más se dan son, bueno, el primero, pues el de suplantación de personalidad, ¿sí? Ok. O sea, que una gente se haga pasar por otra, ¿sí? Y que sea la, o sea, se haga pasar por la persona que aparece como dueño de un inmueble, Ujú, ¿sí? ¿Cómo? Pues mediante identificaciones falsas, ¿sí? Y que el notario no tenga la responsabilidad o el cuidado, vaya a decirlo así mejor, de no verificar que realmente sea la identificación de la persona que sí es la que es, ¿sí? ujú. Y eso puede provocar ese tipo de cosas. Entonces, pues una persona puede vender un bien que no es de él, Ujú, ¿sí? Pero sí es de él, o sea, exacto. porque se está haciendo pasar por una persona que no es. Esa es una. Otra puede ser, pues, el tema de los poderes, Mm, ¿sí? Poderes falsos donde una persona se ostenta como representante de el titular, el dueño de ese inmueble, y pues resulta que ese poder o ya no tiene vigencia, o fue revocado. ya o fue revocado, o fue dado de manera ilícita, o sea, no sé, Mm, o más bien, no fue ni siquiera dado, sino fue confeccionado o hecho de una manera fraudulenta ok. precisamente para poder hacer ese tipo de movimientos. Sí, precisamente de eso nos ha tocado ver ahí en el despacho que llegan personas ostentándose como representante de alguna otra persona, tienen un poder para celebrar actos de dominio, y pues claro, a ti te presentan ese poder
que probablemente siga vigente, pero después puede que se lo hayan revocado. Ujú, Claro que la persona fraudulenta no te va a mostrar la revocación, claro. pero tú cómo te puedes cerciorar de que el poder que te están mostrando sigue vigente y no ha sido revocado. Bueno, aquí ahora lo que se está acostumbrando y que se está manejando a nivel, pues a nivel nacional, es el tema de la validación de este tipo de poderes, Mm, ¿sí? O sea, si a mí me presentan un poder, por ejemplo, de la notaría 1 de la ciudad de Querétaro, ¿sí? ujú, O del estado de Querétaro, yo tendría o debo de llamar a esa notaría y pedirles que, bueno, obviamente identificarte, que estás hablando de la notaría, y pues que te den información respecto a esa escritura. Bueno, todas las escrituras tienen un número, ujú, ¿sí? Y forman parte de un libro que es un tomo o un volumen, ok, ¿sí? Entonces tú les das esos datos y la notaría de allá te tiene que verificar o autentificar que esa escritura sí corresponde al acto que es un poder mm, y que efectivamente fue otorgado en tal fecha, ¿sí? En esa notaría que fue otorgado a fulano de tal por parte de otra persona, ok. ¿sí? ¿Y hay alguna forma de ver que no ha sido revocado en registro público o algo? Mm, Se supone que la misma notaría te tiene que decir si ese Ok. poder está revocado o no está revocado, Ah, ok, ¿sí? perfecto. Este, bueno, aquí en el estado de Aguascalientes, hace algunos años, la verdad no recuerdo, cuántos todavía no trabajaba en esto, eh, por X o Y razón se perdieron algunos datos en el registro público de la propiedad, eh, datos que tenían de forma digital. De esto han derivado algunos problemas en operaciones inmobiliarias, retardos. Eh, Te quiero preguntar, ¿tú qué problemas has visto que han derivado de ello y cómo es que los notarios han lidiado con ellos? Bueno, sí por ahí hubo una circunstancia, la verdad, desconozco cuál haya sido la causa Ujú, o el motivo. El tema es que, bueno, aparentemente hubo una pérdida de datos. Anteriormente, registro público, pues como su nombre lo dice, pues se supone que es una oficina pública donde todo el mundo puede tener acceso a la información que ahí existe. ujú, ¿Sí? Entonces, las personas llegaban y por medio de la computadora, de un sistema que tenían, pues ponían el nombre de una persona y podían ver, pues qué propiedades tenía determinada persona, o bien podrían poner el domicilio de un inmueble y entonces el inmueble ahí decías, a quién le pertenecía, ¿sí? Y creo que también manejaban si tenía algunos gravámenes, gravámenes sí. o alguna cuestión por Ujú, ahí. Y bueno, al parecer se perdió. O sea, bueno, se perdió lo que es la cuestión informática, ujú, ¿sí? Porque toda la información informática que se puede tener o se tiene incluso en la actualidad, está respaldada a través mm, de los libros que nosotros como notarios llevamos y que registro público de esos actos y de esas escrituras o de esos documentos también tiene una copia él. ok. Entonces, o sea, realmente no están perdidos. O sea, Ujú, todo está respaldado, todo está garantizado mediante esos libros que existen tanto en la notaría como en registro público, ujú, ¿sí? Aquí el tema más bien es una cuestión informática, ¿sí? En donde, pues, fue donde se perdieron algunos datos. Posiblemente en los libros que tiene registro público, por ejemplo, en el caso de los gravámenes, puede ser que pues se les pone sello para saber si tienen un gravamen y puede ser que esto pues no les aparezca a ellos o no se sepa mm. y y bueno, pues eso podría traer algún problema. Sí, Por decir, ejemplo, a mí me iban a vender alguna casa, yo iba a sacar la libertad de gravamen
y por esta pérdida de datos puede que no tuvieran registro digital de ese gravamen o Pues algo. sí, Ujú. puede ser que sí, o a lo mejor que te dieran un certificado donde aparece que no tiene gravamen y en realidad sí lo Sí lo tuviera. tenía, pero se perdió esa... Se perdió esa información y entonces pues sí, eso es algo grave. Lo que se empezó a hacer entre registro y notarios, precisamente en razón de que esa información está respaldada a través de los libros, precisamente se hizo a través de un cruce de informaciones, Mm, ¿sí? Para tanto notarios darle información a registro como registro darle información a los notarios para efectos de ver ese tipo de datos y ok. recuperar lo que pues en un momento dado se haya perdido o algunas omisiones en las que ya no se haya caído con motivo de esta pérdida. Mm. Este, también te quería preguntar, es bastante común, regresando un poco a situaciones que pueden resultar fraudulentas, en materia de ejidos, parcelas y demás, sabemos que esto se rige por otra materia, y es común ver que la gente está vendiendo así como si nada, pues, esta clase de inmuebles. Te quería preguntar uno si son materia, si el notario tiene algún papel en esta clase de operaciones, y qué verificar cuando a alguien le están ofreciendo ya sea una parcela, un ejido, porque me he metido a ver un poco el proceso de que se tiene que llevar en la ley agraria y es muy distinto al que se lleva en materia civil, como cuando compras una casa, que, con qué hay que tener cuidado cuando se nos están ofreciendo esta clase de inmuebles. Pues sí, mira, sobre todo la gente que no tiene la instrucción o el conocimiento debido, pues tiene títulos parcelarios, Ujú. ¿sí? ¿Qué es un título O sea, parcelario? un título parcelario pues es como si fuera una escritura, Ujú. ¿sí? O sea, la escritura es como, bueno, vamos a decirlo así, como la factura del terreno, Ok. ¿sí? Pero es materia ejidal, Ujú. ¿sí? La materia ejidal, los bienes ejidales no son susceptibles de enajenación, Ok. ¿sí? Y por lo tanto, pues, bueno, enajenación, vamos a decirlo de otra manera, no se pueden vender, ¿sí? Ujú. Entonces, y muchas personas lo que hacen es vender ese tipo de terrenos o esa clase de terrenos, ¿sí? Sin saber que no lo pueden hacer. Ujú. Entonces, y como tú dices bien, pues esto lleva un procedimiento. O sea, el procedimiento es que, pues, esto lo regula el Registro Agrario Nacional, Ujú. ¿sí? En donde esos títulos parcelarios, para que sean susceptibles de poderse vender, tienen que transformarse en títulos de propiedad, ¿sí? Ujú. En títulos de propiedad que la propia ley agraria, la autoridad agraria, perdón, pues otorga a los que aparecen como titulares y entonces ya cuando tienen un título de propiedad, pues entonces sí ya pueden vender parte o todo el inmueble, ese terreno lo pueden vender, pero mientras no lo pueden vender, ¿sí? Ujú. Y entonces lo que hacen son contratos privados de promesa de compraventa, ¿sí? Mm. En donde a veces nosotros como notarios intervenimos simplemente para certificar las firmas, la autenticidad de las firmas de las personas que intervienen, pero en sí el acto nosotros no lo estamos autentificando. Ok. O sea, simplemente estamos autentificando la identidad de quienes celebran ese contrato, Mm. ¿sí? Remontándonos un poco a la historia, por qué, a quiénes o por qué razón se les dieron estas tierras llamadas ejidos, y por qué, o sea, digo, porque de esto deriva la complejidad para poder enajenarlos, o sea, no los puedes enajenar, ni cualquier persona puede ser ejidataria, ¿de dónde deriva esta figura? Perdón, ¿cuál figura? El ejido, pues, que cómo se determinó quiénes iban a ser propietarios de Bueno, algún pues el ejido. ejido nació después de la revolución Ujú. precisamente por medio de que el Estado hizo una expropiación de terrenos, Ujú. ¿sí? Y esa expropiación de terrenos, pues los empezó bueno,
se hizo un reparto de tierras, ¿sí? Se hizo un reparto de tierras a determinadas personas a fin de darles pues un lugar donde sembrar, Ujú. donde producir y donde generar pues su consumo, su riqueza, vaya a decirlo así. Entonces es como surge este tipo de tierras, De ahí ¿sí? deriva el dicho, la tierra es de De quien quien la la trabaja. trabaja, así es. Sí, efectivamente surge de esta revolución, que fue un movimiento social, se le reparten así las tierras y por esta misma razón es que pues esas personas, la tierra es de quien la trabaja, no de nadie más, o sea, es por eso que es muy complicado, se siguen procesos muy específicos y pues hay que tener cuidado cuando se nos ofrezcan, y luego ya he visto otras cosas que en copropiedad y que no, a veces inventan algo, que sí hay que tener cuidado con, cambiando un poquito de tema, eh, y ya para cerrar, con la llegada de nuevas tecnologías, como es inteligencia artificial, blockchain, firmas electrónicas, etcétera, hay personas que dicen que, que el notariado, la profesión notarial se está volviendo un poco obsoleta. Yo no estoy tan de acuerdo. Claro que va a cambiar, veo cómo puede cambiar la forma de trabajar de los notarios, eh, porque por ejemplo, para un testamento, un notario se necesita una persona que tenga ese tacto humano para poder detectar, oye, pues esta persona que está a punto de hacer su testamento, pues como que se ve que está siendo forzada a, cuestiones que la tecnología sería complicado que detectaran. Te quería preguntar, ¿tú qué cambios ves con las llegadas de estas tecnologías y por qué crees que siguen siendo necesarios los notarios? Bueno, yo creo que, bueno, no dudo que esto vaya a evolucionar, o Ujú. sea, algún momento va a evolucionar. Va a evolucionar en el sentido de que se tenga la seguridad de dar esa seguridad que uno como persona, como fedatario, como notario, le puede dar a las partes, ¿sí? Pero de momento no creo yo que esto llegue a suplirnos, o Ujú. sea, que se vuelva obsoleto, ¿sí? Y que la inteligencia artificial pueda suplirnos de tal manera. ¿Por qué? Porque precisamente volvemos al inicio de lo que comentábamos, Iñaki, en el sentido de que se trata de que el notario se vuelva o es como si fuera un testigo de calidad, Ujú. ¿sí? Que está presente en el acto y del cual están las partes confiando en que él está dando, valga decir, la fe, o que Ujú. está constatando, o está verificando, está ratificando que efectivamente esas personas están celebrando ese acto. Ujú. Entonces, forzosamente se necesita la presencia de ese funcionario que verifique la celebración de ese acto. Y tú bien dices, por ejemplo, en el caso de un testamento, no nomás es la cosa de determinar en el caso de un testamento si esa persona está siendo forzada, sino simplemente incluso verificar las facultades mentales con las que cuenta Exacto. esa persona, si realmente está cuerda, o sea, está consciente de la realidad que está viviendo y del acto que está celebrando, Ujú. ¿sí? Porque al fin y al cabo lo que está haciendo esa persona es plasmar su voluntad para un futuro, que ese futuro, bueno, pues es el día de su fallecimiento, ¿verdad? Pero pero entonces, pues yo veo difícil que de momento o sea, pronto esto se vuelva obsoleto, realmente lo veo difícil. Sí, Lo veo coincido difícil, contigo. digo, no digo que no suceda, sucederá quizá, te digo, cuando uno como notario, o sea, el notario, tenga herramientas cibernéticas, tecnológicas para efectivamente, sin estar, o a lo mejor estando de otra manera, Ujú. pueda verificar que ese acto se esté celebrando. Ok, pues bueno, creo que aquí le vamos a dejar, pues nada, si tienen alguna duda sobre esta conversación, que nos la dejen en los comentarios, esperemos
se pueda hacer esto otra vez en alguna otra ocasión y tocaremos esos temas. Muchas gracias por escucharnos. Suscríbanse, denle like, compartan. Me siento raro diciendo eso. Y pues muchas gracias, Memo, por compartirnos un No, poco hombre, de Iñaki, tu un tiempo y gusto estar aquí conocimiento. contigo y haber podido aportar un poquito a la gente que tiene algunas dudas, algunas inquietudes y siempre pues estaré a la orden ahí con ustedes. Perfecto. Como les mencionaba, es el notario número 1 de Aguascalientes. ¿Dónde tienes tu oficina para La, que se la acerquen? oficina siempre ha estado ahí en la calle de Ornedo, 225, ahí en el centro, entre la calle de Colón y Díaz de León. Ahí estamos a sus órdenes en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Mm, Y pues ahí estamos, tratamos de hacer las cosas lo más pronto posible y siempre pues con el afán de servir al cliente que va y nos deposita su confianza. claro. Pues bueno, eso es todo. Muchas gracias. Que estén bien. Gracias, buenas tardes.